A la única persona que yo conozco que estaba a punto de cumplir 30 años en La Victoria, cuando cumplió 29, yo fui a La Victoria, no a eso, sino a otra actividad, y me lo presentan y le dicen que ya el año que viene va a salir. Y él me dice, no, que yo no quiero salir. Y yo, ¿pero por qué? Y yo, bueno, pues yo no tengo familia, yo tengo 29 años preso. ¿Qué yo voy a hacer fuera si yo tengo mi modo operandi, aquí que yo vivo, aquí que yo tengo mi familia entre los presos? Yo no voy a hacer nada en la calle. Hola, buenas, muy buenas. Qué bien, aquí estamos un sábado más, un domingo más, no importa, donde quiera que usted esté, en Santo Domingo, en Estados Unidos o cualquier día, cualquier hora, en nuestro canal de YouTube. Mire, siempre es un placer especial, no solo por su condición de gran jurista, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, sino por su estirpe de ciudadano ejemplar. Me encanta conversar con el doctor Jorge Subero Isa por muchas razones. Bienvenido, profesor. Y el profesor es de verdad, no del profesor de Leonel, que ha un poco divulgado demasiado lo de profesor. Maestro, bienvenido, bienvenido. Gracias, Pablo, por esta siente? invitación otra vez aquí en este programa. Muy a gusto que me siento. ¿Cómo está la salud? ¿La familia está bien? ¿Los nietos? Todo está bien. La salud bien, la esposa bien, los 6 nietos muy bien, todos en buen estado de salud física y mental. Física y mental, que es muy importante en esta época donde la salud mental requiere de tanto cuidado. Bueno, el otro día me dijeron que estaba presentando el prólogo de un libro de un gran jurista. Digo, pero acá acaba de presentar el de Pablo Ulloa también. Digo, pues era cierto cuando me dijeron, no, es que él es el prologuista por excelencia. Él es uno de los intelectuales que más han prologado libros, es el doctor Jorge Subero Isa, sobre todo en el área del derecho, ¿no? Sí, yo creo que de los 10 dominicanos vivos, yo debo estar por lo menos en segundo lugar. Ya yo no recuerdo la cantidad de libros prologados, principalmente de derecho y a veces de no derecho. Próximamente voy a presentar uno de un mutuo amigo que después se dará a conocer. Ah, un tercero en menos de un mes. Sí, es muy, Si no es un récord, buen averaje. Es interesante porque yo siempre he dicho que posiblemente a mí me recordarán no por lo que he hecho en mi vida pública y privada, sino por los prólogos que he escrito. Bueno, puede hacer un libro como aquel de Borges. Sí. Borges tiene un libro Sí, solo de prólogo, prólogos, delicioso, sí. porque era cáustico el señor, Sí. un genio. Y el prólogo de él a su biblioteca fue una cosa extraordinaria. Terrible, terrible. Doctor, estamos ya en este proceso de elección de la nueva procuradora, o el nuevo, pero ahora se han cambiado las cosas, hay que poner nueva primero, de nueva Procuradora General de la República más otros miembros. ¿Cómo está, cómo usted ve ese proceso de elección, esos cambios que se ha hecho al método? Dígame a ver. Es un procedimiento sumamente interesante porque yo fui el primero que en el año 2007, cuando yo cumplí los 10 años al frente de la Suprema Corte de Justicia, había sugerido que el Procurador General de la República debería ser designado de la misma manera que habían sido designados los jueces de la Suprema Corte de Justicia, o sea, por el Consejo Nacional de la Magistratura, porque entendía que mientras el Procurador General de la República dependiera de un decreto del Presidente de la República, no podíamos hablar de independencia del Ministerio Público. En esa época nadie lo entendió, nadie le hizo caso. Con el doctor Leonel Fernández, que a la sazón era el presidente de la República, lo discutimos varias veces durante el proceso de la reforma constitucional de 2010, pero él tenía una corriente filosófica discutible, pero válida, en el sentido de que él decía que el Procurador General de la República debería ser la representación del Poder Ejecutivo en la Administración de Justicia. Al final se quedó el Procurador General de la República designado por el Presidente de la República. Pero yo decía que no podía haber tal independencia porque todo dependía del humor con que amaneciera el Presidente de la República. Felizmente, muchos años después, eso se acogió, el Presidente de la República lo hizo suyo, desde el tiempo de campaña proclamaba ese Ministerio Público Independiente. A mí me consultó, me reuní varias veces con él con respecto a la modificación de ahora del 24, y felizmente mi criterio fue acogido y ahora es el Consejo Nacional de la Magistratura a quien le corresponde designar al Procurador General de la República y a 7 adjuntos que tiene el Procurador. Es un proceso que se está elaborando, se va a discutir, posiblemente o ya se discutió
el reglamento, que es la base para complementar la ley que modificó la ley del Ministerio Público sobre lo pautado por la Constitución de la República. Esa decisión de Leonel Fernández en algún momento de traer el Procurador General de la República al Consejo Nacional de la Magistratura, pienso yo que como una estrategia de él solidificar su mayoría. ¿Usted la compartió? ¿En ese momento lo conversó con usted? ¿Qué opinión usted le dio a él? No, yo le había dicho que no. O sea, mi posición era que no. Sin embargo, era una decisión eminentemente política y comprendí la situación. El presidente Leonel Fernández en ese momento necesitaba reforzar su presencia en lo interno del Consejo Nacional de la Magistratura para los fines posteriores que él perseguía. Obviamente, dentro de eso estaba sustituir de pleno prácticamente casi todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia y una recomposición de la Suprema Corte de Justicia. Se ingresó un nuevo miembro al Consejo Nacional de la Magistratura y yo mismo le había sugerido al presidente de la República en esta discusión que el Procurador General de la República no hacía absolutamente nada formando parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Se excluyó y en su lugar se integró al presidente del Tribunal Constitucional. Aquí hay una vieja discusión, aquí hay un prurito con esto de lo político. La decisión del procurador es una decisión del presidente. El control de la Suprema Corte de Justicia, si muere un juez en España, difícilmente el PP proponga a alguien de pensamiento progresista liberal. Y bueno, es la expresión, la gente va a las elecciones y vota, y el que tiene más votos, más hojaldres, más saliva, come más hojaldres. ¿Por qué? Y si usted me da un poco una referencia histórica, ese prurito especial que hay aquí, no que no sea político, incluso independiente de los partidos, por aquel señor puede ser independiente de los partidos y ser dependiente de un grupo económico, que es peor. O sea, ¿de dónde nos vienen a los dominicanos ese prurito superior a los norteamericanos, a los europeos? ¿Por qué esa cosa? Yo personalmente tengo una posición muy firme y decidida. Lo manifesté en el año 2001, cuando el presidente Hipólito Mejía me dijo que se iba a proponer al Consejo Nacional de la Magistratura a Pedro Romero Confesor, que había sido consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Muchos de los integrantes del Consejo lo estaban impugnando porque era político. Yo decía que no, que yo no le tenía miedo a los políticos, porque muchas veces los que tienen el carácter, entre comillas, de independientes son más políticos que los políticos. Y no significa que los políticos no sean serios. O sea, yo nunca he tenido ese prurito de que el hecho de ser político no significa que no sea independiente. Yo le dije al presidente, y lo digo porque hay otras personas, que yo no era partidario de esa apoliticidad del Procurador General de la República, porque es un órgano político. O sea, el Procurador General de la República es un órgano político. Todo lo que tenga que ver con el Estado es un asunto político. Por eso yo digo que todas las sentencias dictadas por las altas cortes y más por el Tribunal Constitucional tienen un sesgo político muy importante, porque es propio de la materia. O sea, yo no tengo ningún inconveniente. Se lo dije a él, pero él realmente está convencido, el presidente está convencido de que quiere una procuradura totalmente independiente. Sí. Totalmente independiente, y lo quiere que no sea político, y se le cerró las puertas a los políticos para la Procuraduría General de la República. O sea, yo no tengo absolutamente nada en contra de los políticos. Yo creo que los políticos son importantes para la democracia en la República Dominicana. Los criterios que no pueden faltar en un procurador de la República o en un miembro de la Suprema Corte de Justicia, un juez del Tribunal Constitucional, ¿cuáles son los criterios, los adornos personales que ha de tener un señor que vaya a ocupar una posición así? Mire, esas posiciones en la actualidad, principalmente la que ocuparía ahora la Procuraduría General de la República, el criterio gerencial. Hoy en día, para dirigir los órganos extrapoderes, como se llama, e incluso los poderes tradicionales, los tres, más que un juez, se necesita un gerente. O sea, porque ya hay órganos técnicos que son los que se encargan de la logística propia.
En esta circunstancia, para un procurador general de la República tiene que ser realmente una persona independiente de todo, porque aquí queremos satanizar el asunto de los políticos y decir que es independiente de los políticos, porque usted es dependiente de los empresarios, o es dependiente de la sociedad civil, o es dependiente de las iglesias. No, la independencia es total, no la imparcialidad, que es otra cosa. Usted tiene que tomar partido por uno o por otro. Claro. Pero la independencia es que usted no se deje arrastrar. Yo siempre dije, por ejemplo, con muchos recuerdos, yo menciono siempre al magistrado Romero Confesor. Romero Confesor era un político a carta clavada, pero jamás llevó la política al seno de la Suprema Corte de Justicia. Pero repito, el presidente quiere cuidarse en salud y no correr el riesgo de que lo tire, de que llevó un político al seno de la Procuraduría. Y debo decirle que ha sido un gesto de desprendimiento del presidente, que teniendo la facultad de designarlo por decreto, ha delegado y hacer una propuesta al Consejo Nacional de la Magistratura, que sea el Consejo quien haga la escogencia. ¿Usted cree que le salió bien esa decisión, por ejemplo, la gestión de doña Miriam? ¿Fue una buena decisión, los resultados? Por la persona, sí. O sea, yo siempre he dicho, lo reitero, o sea, con Miriam Germán, cuando yo ejercía la profesión, Miriam era juez, o sea, yo no pensaba. Y nosotros lo que hicimos simplemente fue confirmar y ascender a Miriam Germán. Nadie absolutamente en este país puede decir que no tenemos un ministerio, una procuradora general de la República independiente. No hablo del Ministerio Público necesariamente, pero a Miriam Germán absolutamente nadie le puede cuestionar su independencia y su honorabilidad. Doctor Jorge Subero Isa, esta semana ha habido una denuncia grave de la jueza Muñiz. Ha llamado la atención porque ella pide una auditoría de la Cámara de Cuentas. Esas son palabras mayores, porque bueno, eso tiene una lectura, pero habla, no sé si es cierto, de que los hijos, incluso mayores de edad, tienen seguros de salud cubiertos, especiales, que viajan en primera clase. O sea, es una denuncia, parece que bien fundamentada, pero sobre todo llamó la atención lo de auditoría a Cámara de Cuentas. ¿Qué le parece? Porque eso quizás de alguna manera le toque a la gestión, quizás algo de lo que ella denuncia ya venía de la gestión del doctor Subero Isa, ¿o no es así? No. Con respecto a la gestión mía, a mí todos los años la Cámara de Cuentas me hacía una auditoría, y solamente hubo una observación que hizo la Cámara de Cuentas en una auditoría, y fue con respecto a que no se habían obtenido la evaluación medioambiental de un edificio que se estaba construyendo, creo que en Bonao, pero era en una época en que no estaba vigente la ley de medio ambiente. Entonces yo decía, bueno, si no está vigente la ley, ¿cómo van a exigir después cuando se vaya a hacer la auditoría? Claro. Pero año tras año, a mí me hicieron 6 o 7 auditorías durante toda mi gestión en la Cámara de Cuentas, y todas no hubo problema. Yo creo que es un ejercicio democrático el asunto de las auditorías. La denuncia de ella debe de prestarse la atención. Vi también que el Consejo del Poder Judicial dice que las cuentas son transparentes, que todo lo que ellos han hecho, los gastos en que han incurrido, están publicados en su página. Yo, para cuidarme en salud, no voy a hacer comparaciones, pero mes tras mes nosotros publicamos un periódico de circulación nacional, el estado de ejecución presupuestaria debidamente auditada por una firma independiente. Ahí se publicaba absolutamente todo. Con el presupuesto que nosotros teníamos, que el último presupuesto, el mayor presupuesto que se había otorgado al Poder Judicial, eran de 3.000 y tantos millones de pesos al año. Hoy estamos hablando de un presupuesto de 12.000 y pico millones. Ha crecido mucho el Poder Judicial. Sin embargo, con esos presupuestos, esos pequeños presupuestos que nos habían asignado, nosotros construimos, reconstruimos o reparamos 109 edificaciones. Pero yo creo que el asunto de las auditorías no son malas. Yo personalmente entiendo en que todos los órganos del Estado deben ser sometidos a una auditoría, no solamente contable o gerencial, sino a una auditoría social. O sea, yo soy partidario de que ya la administración de justicia no depende exclusivamente de los jueces ni del Ministerio Público,
sino que la ciudadanía debe de involucrarse en un ejercicio de auditoría social, en supervisar qué es lo que se está haciendo con los recursos destinados para la administración de justicia. Pero esas denuncias, por ejemplo, lo del seguro médico a hijos mayores de edad, eso está en los reglamentos, eso es normal entre jueces de ese nivel, esas excepcionalidades, se da con otras instancias del Estado. Yo desconozco, honestamente... No, pero en su gestión, no. ¿hasta dónde llegaba? ¿Había un seguro privado? No, en la gestión mía, los únicos que tenían seguro eran los jueces. Ajá. Y seguros internacionales, por razón de la edad sobre todo la cosa, eran los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces de la y los hijos menores de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces la denuncia es lo de los hijos mayores de edad, porque ella se refiere a los jueces de la... No, yo desconozco porque desde que yo salí el 28 de diciembre del año 2011 de la Suprema Corte de Justicia, yo me desconecté totalmente. Ya. Hay un dato importante que es una pura coincidencia, lo decía yo el día pasado, que todas las altas cortes y todos los órganos del Estado, todos fueron colaboradores míos durante mi presidencia en la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Procuraduría General de la República. Todos fueron colaboradores de una u otra manera con la presidencia mía. Pero en la presidencia mía, solamente, recuerde que nosotros llegamos incluso con jueces que sobrepasaban los 80 años. Entonces se requería, el Estado necesitaba la protección de una gente que se estaban entregando ya al final de su vida a un ejercicio de servicio público y requerían prácticamente de protección de salud. Mencionamos la Cámara de Cuentas, anda pa'l caray. Grandes esfuerzos por mejorar en lo de la corrupción y sobre todo de la impunidad, aplausos, pero resulta que sin auditoría de la Cámara de Cuentas es sumamente difícil, en la mayoría de los casos, probar actos de corrupción, porque es el gran órgano. Sin embargo, nos ha salido muy mala la Cámara de Cuentas. ¿Qué hacer con esta Cámara de Cuentas? ¿Cómo se debe transformar esto? Porque sin una Cámara de Cuentas, como creo que no la hemos tenido, que yo la recuerde, se va a quedar en bla, 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 este asunto de la lucha contra la corrupción. Porque lo que hemos sabido y nos hemos enterado, pues es de cosas muy graves. Esto hay que arreglarlo. Si vamos a enfrentar esto de verdad, esto de la Cámara de Cuentas es fundamental. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Es vital. Lo que pasa es que es muy importante tener en cuenta que los integrantes de cualquier colectivo deben ser sometidos a un proceso de un análisis psicométrico. Yo decía que... ¿Inteligencia emocional? Sí. Por eso iba a hablar ahora de lo importante que era la inteligencia emocional en los procesos, más que la propia capacidad. Tanto es así que para nosotros, y fue iniciativa mía, para ingresar a la Escuela Nacional de la Judicatura se necesitaba una prueba psicométrica para ver realmente si esa persona tenía la capacidad emocional, la inteligencia emocional suficiente para administrar la justicia. Entonces, uno de los problemas que tenemos hay personas que individualmente son excelentes, trabajando individualmente son excelentes, ahora no hacen equipo. No hacen equipo, como se dice en baloncesto, como se dice en la pelota. Entonces, es muy importante que la integración en los órganos colectivos se sepa quiénes son. ¿Qué ha pasado en la Cámara de Cuentas? En la Cámara de Cuentas, desde hace muchos años no se entienden entre ellos mismos porque no hacen equipo. Entonces, ocurrió en la Cámara de Cuentas, que presidía el querido alumno mío de la UNFU en Administración de Empresas, el licenciado Terrero, que también terminó muy mal. Entonces, en esta no comenzó, esta Cámara de Cuentas comenzó mal. Incluso yo traté, porque me visitaron varias veces, de mediar entre ellos, pero no fue posible. Lo de la Cámara de Cuentas es vital, porque yo soy de los que creo que la persecución de la corrupción no es una exclusividad del Ministerio Público, a pesar de que la Constitución lo establece como tal. Yo creo que la persecución la persecución del delito en sentido general corresponde a todos, principalmente a los órganos de control. En la medida que los órganos de control, en la medida que la Cámara de Cuentas ejerza su papel con efectividad, en la medida que los demás órganos de control del Estado, la Contraloría General de la República, el Senado, la Cámara de Cuentas, ejerzan su papel, menos problemas de corrupción habría.
¿Y qué se puede hacer entonces con la Cámara de Cuentas? ¿Cómo tener una Cámara de Cuentas que nos ayude? Porque ahí está la Contraloría, pero la Contraloría no puede ser juez y parte. Que se olviden, que los políticos se olviden de que las designaciones tengan carácter político. Pero la intención del PRM fue esa, evitar la parte política y fíjese el papelón. Pero no fueron tan inocentes desde el punto de vista político. O sea, yo creo que faltó rigor en la escogencia de cada uno de ellos. Y yo creo que el error no debe repetirse. Ahora, aquí hace falta, o sea, no todos los ciudadanos tienen el perfil de ser buenos servidores públicos. O sea, ya es una vocación que se tiene. No todo el mundo sirve. El presidente dijo una palabra ahora en la semanal, la última semanal, muy bien. En el Estado, el que quiera servirse, hacerse rico en base al Estado, que se vaya al sector privado. Sí, lo que pasa es que la política ha sido el ascensor social e incluso muchos de los grandes grupos económicos de Trujillo para acá, no, de Buenaventura Báez para acá, tienen su origen en algún familiar que fue ministro o este tipo de cosas. O sea, aquí tenemos un problema serio, no de Balaguer, esto es antes de Trujillo. Yo creo que Santana tiene algo que ver con eso. Entonces es un problema serio, porque ese es el ascensor. Es un escalón muy importante para adquirir otros tipos, porque a través de la influencia, el tráfico de influencia, se consiguen muchas otras cosas, sin necesariamente dar la cara y estar al frente de un partido político. Claro. Pero yo no quiero satanizar a los políticos, o sea, yo quiero satanizar al ciudadano. Lo que falta son ciudadanos realmente con espíritu de servicio a la comunidad. Ya eso se ha ido perdiendo, los viejos servidores del Estado han ido desapareciendo, los referentes morales de la República Dominicana. Lo que pasa, mi querido Pablo, es que nosotros no podemos pedirle que un segmento de la sociedad funcione cuando la sociedad no está funcionando. Usted no puede pedir una buena administración de justicia cuando la sociedad no está funcionando. Usted está diciendo algo muy serio. Muy serio y grave. Muy grave. Muy grave. Principalmente hoy en día las redes sociales es un fenómeno social que hay que tomarlo mucho en consideración, porque han ido desplazando ya los medios tradicionales de comunicación. Ya hoy en día no se necesita enviar un camarógrafo, un reportero para que traigan una información de Cañafito, de Fundación y se manda larga de Ocoa. Ya desde allá con un celular se manda directamente la información aquí y se pasa sin filtrarla en los medios. Que es el gran problema, el rigor periodístico se ha perdido, pero también la preocupación porque los medios tradicionales, de alguna manera, yendo detrás de las audiencias, se han dejado parcialmente contaminar. Sí. Entonces el asunto es muy serio. Pero hablando de irregularidades, bueno, la Casa Blanca tronó el señor Trump, hay una idea de Trump de frenar a la USAID, una cosa que a veces no se entiende del todo, porque la USAID era el poder blando que utilizaba el imperio para tener influencia, incluso política, en las sociedades. El fin es que ha habido esta denuncia de miles de periodistas, de millones de pesos invertidos para favorecer a esos periodistas, pero resulta que en el caso dominicano, hablo por el caso dominicano, no hay una sola evidencia. La evidencia hasta ahora es que la USAID financiaba proyectos sobre justicia, participación ciudadana, lo que usted quiera, financiaba a través de participación ciudadana. Y esa participación ciudadana quizás hizo un taller aquí o en el exterior e invitó a tal o cual periodista. Eso no se llama corrupción ni inmoralidad. O sea, que a mí, qué sé yo, a mí la OCDE me ha invitado, Naciones Unidas me ha invitado, o sea, a todos los periodistas de cierto nivel es normal que a usted lo inviten a un taller, a una conferencia, a un diplomado incluso, ¿verdad? Eso no tiene una implicación moral, pero en este caso se está dando la situación. ¿Qué se puede decir de esta crisis? Porque hay una crisis incluso en el periodismo, porque ahora hay grupos enfrentados. Bueno, yo le decía cuando venía para acá a mi compañero de transporte que por primera vez que yo recuerde en la República Dominicana
veo que la clase periodística está tan dividida porque había un espíritu de solidaridad antes. Hoy en día yo estoy viendo que unos y otros se están tirando. No hay evidencia, no hay prueba de nada de lo que se está alegando. Durante el tiempo que fui presidente de la Suprema Corte de Justicia, no tengo absolutamente ninguna queja de dos instituciones que se encuentran involucradas en la actualidad. De la USAID participó con nosotros en proyectos muy importantes de colaboración, de ayuda de la gestión, por un lado, y de participación ciudadana. Siempre tuvimos un respaldo de cooperación, principalmente en los aspectos que tenían que ver en esa interacción con la sociedad. O sea, yo no desconozco qué ha pasado con posteriormente, qué pasó, si realmente lo que no veo es evidencias, claro. No hay pruebas de lo que se está alegando. Sobre todo en la parte ética, usted no va a encontrar ningún tipo de irregularidad, porque donde sí pueden venir los cuestionamientos es que de alguna manera cierta sociedad civil se convierte en brazo operativo de la embajada vía USAID, pero eso es un asunto político, eso no es ni moral ni ético, ese es otro tema. Pero bueno, es una pena porque lo que estábamos hablando de los políticos ahora también llega y con fuerza al mundo del periodismo. Doctor Jorge Subero Isa, San José de Ocoa. No tenemos código penal todavía. Ahora hay unas estafas y resulta que el código, corríjame, creo que son 2 años la pena máxima por estafa. Entonces de repente una estafa, hay un señor que estafó, tiene 600 personas 600 personas lo han demandado. Oiga, esta gravedad, millones de pesos, pero son 2 años de cárcel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Mire, es que el problema no está en la sanción. O sea, le pueden poner 100 años. Ok. O sea, yo siempre he dicho que el problema no tiene un efecto disuasivo la pena. Eso no es verdad, en ningún sitio del mundo. Okay. Incluso, yo lo he relatado en varias ocasiones, a la única persona que yo conozco que estaba a punto de cumplir 30 años en La Victoria, cuando cumplió 29, yo fui a La Victoria, no a eso, sino a otra actividad, y me lo presentan y le dicen que ya el año que viene va a salir. Y él me dice, no, que yo no quiero salir. Y yo, ¿pero por qué? Y dice, bueno, pues yo no tengo familia, yo tengo 29 años preso. ¿Qué yo voy a hacer fuera si yo tengo mi modo operandi, aquí que yo vivo, aquí que yo tengo mi familia entre los presos, yo no voy a hacer nada en la calle? O sea, nunca la pena es un elemento disuasivo para que evite la comisión del delito. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que nos falta con el asunto del código? Mire, yo dije que sacaran, y lo dije hace 3 años, y lo vuelvo a repetir, que saquen el asunto, porque lo que ha impedido la aprobación del Código Penal, que tiene muchos asuntos importantes, es las 3 causales del aborto. Pues sáquenlo de ahí, pónganlo en una ley aparte y aprueben la parte buena. ¿Y por qué ahora no lo hace si la clase política está en sintonía en eso? Tanto el PRM como Fuerza del Pueblo y PLD está de acuerdo con el tema de las 3 causales. Habían algunos temores. Sin embargo, lo puede anotar hoy, sí, esta noche lo puede anotar, sí. Con el cambio de posición de Trump en Estados Unidos, la reformulación que le ha dado la política de la USAID, yo le puedo asegurar a usted que dentro de poco, posiblemente antes de que finalice este año, tenemos un código penal ya aprobado, porque el asunto de las 3 causales no va a ser, el asunto del aborto ya no va a tener los defensores que tenían. ¿Y cómo se va a hacer con esto de las 3 causales? ¿Ponerlo en una ley especial o aprobarlo de qué manera? Yo creo que lo van a poner en una ley especial o pura y simplemente no se van a referir a eso, lo van a dejar como dice la Constitución. Lo que pasa es que los políticos quieren estar, óyeme, estar en todas. Aquí hay un sector liberal que fue, por ejemplo, importante en el triunfo del PRM. Entonces el PRM le ofreció que sí, pero a la hora de la verdad que no. Ahora el profesor Fernández dice que no, pero en algún momento el PLD y la Fuerza del Pueblo jugaron con cierto ir y venir. Pero yo pienso que tienen que ponerse de acuerdo y creo que más o menos están de acuerdo, pero nadie quiere dar como el paso. Nadie quiere dar el paso, pero lo que usted puede estar seguro es que no lo van a poner en el código, no va a estar contemplado en el código penal, que lo van a poner en una ley separada. Nadie quiere cargar con esa responsabilidad, nadie quiere estar en contra de la Iglesia Católica, ni de las iglesias evangélicas, ni de los... O sea, es una lucha de intereses, pero entiendo
que el cambio de posición de Trump con respecto a los USAID, eso va a tener un gran reflejo en la República Dominicana con respecto al Código Penal. Pero sigamos por ahí. Donald Trump es presidente. ¿Quién lo diría? Hay que estar vivo para ver cosas, se dice en el campo, pero es el jefe de los Estados Unidos. Las repercusiones en el área jurídico-institucionales para la República Dominicana de una presidencia que es como impredecible. Ahora mismo lo que rige en el mundo es la incertidumbre. Nadie sabe qué va a hacer este hombre, cómo lo va a hacer, cómo lo ve el doctor Suberois en cuanto a su área, al área del derecho, de la institucionalidad, la lucha contra la corrupción, todo esto. Porque ellos tienen una mano pesada aquí, una presión importante. Usted tiene en mí un socio en esa incertidumbre. Realmente yo tengo una percepción tan incierta de lo que vendría mañana como la tiene, yo creo que el mundo entero. Claro. Posiblemente hay muchas personas que se han forjado esperanza con la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, al país. Ojalá sea para sí, ojalá lo que él diga sea verdad. Pero yo siempre tengo mucha reserva con lo que dicen los americanos, con lo que ofrecen los americanos. Siempre dan algo, pero a cambio de algo. Vamos a esperar. Pero realmente es una incertidumbre muy grande. Ahora, lo que yo sé es que el mundo con Trump cambió. Y hay muchas cosas que van a cambiar. Y posiblemente la República Dominicana no escape al área de influencia de esos cambios. Posiblemente cuando se ha emitido este programa ya lo de Ucrania ya habrá sido resuelto. Ya Trump dijo lo que esperaba Putin, es que no ve práctico el que Ucrania pertenezca a la OTAN, que es el punto central del por qué Rusia invade Ucrania, porque no está, es como que Pacto de Varsovia en México o Canadá. Entonces parece que las cosas van por ahí. Pero la visita de Marco Rubio trajo muchas cosas buenas, el tipo bien. Oye, yo estuve en Palacio en el encuentro con la prensa y la verdad que me pareció un político acabado, un buen discurso y nos trató muy bien. No sé si esto tiene que ver con las tierras raras, pero hubo un elemento que afeó una buena visita, porque fue maravilloso lo que él dijo con el tema haitiano y la migración, que era una gran preocupación. Teníamos una presión fuerte. Yo recuerdo lo que pasó en Los Ángeles con el presidente Biden, el presidente Abinader, que se le plantó y hubo un tejemaneje ahí grave. Entonces fue muy positiva la visita, pero de repente este señor se inventa este espectáculo de mal gusto de ir personalmente y ponerle una calcomanía al avión de PDVSA e incautar él personalmente. No hay unos procesos, no hay un procedimiento. O sea, el país, en este caso Estados Unidos, no solicita a la justicia dominicana, entonces la justicia dominicana lo estudia, toma una decisión. ¿Cómo se hace eso? Lo ideal. Y si es correcto que el del otro país venga y asuma él. No debió ser un alguacil dominicano que quisiera eso. Por favor. Independientemente de la parte procesal, sí. Independientemente de que no quisiera analizarlo, sí me llamó la atención que un secretario de Estado se convirtiera prácticamente en lo que los franceses llaman el ujier, un alguacil que va y se incauta. O sea, eso me llamó mucho la atención. En un país ajeno. En un país ajeno, me llamó la atención. Sí, me confundió un poco porque en algún momento escuché decir que había una autorización judicial. Lo que yo no sé si fue una autorización judicial dominicana o una autorización judicial de Estados Unidos. Pero realmente... Pero el procedimiento manda, si hubiese ocurrido, el procedimiento manda que lo hagan las autoridades dominicanas a petición de, pero las autoridades no, incluso el gobierno no debió permitir ese show de mal gusto. Yo lo calificaría como un acto no elegante. O sea, no es propio de un secretario de Estado de un país a tomar una actitud como esa. Yo quiero calificarlo hasta ahora poco elegante. Bueno, ahí le salió el ocoeño, usted, diplomático, muy bien. Ese fue mismo, estuvo bonito, poco elegante, descortés, ¿verdad?
sistema penitenciario nacional y las barras y la corrupción en las cárceles y las redes en las cárceles, que el señor le cantan 20 años y él lleva a su oficina a su celda y de ahí pone un centro de fraude cibernético. Hablemos un poco del sistema penitenciario nacional, que yo sé que usted maneja a la perfección esto. ¿En qué estamos, por favor? Un reflejo de la sociedad dominicana. ¿Ves qué vaina? Las cárceles dominicanas son un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana, una gran descomposición. Se están dando pasos importantes. La comisión de reforma que preside mi compueblano y amigo Roberto Santana. ¿Del Naranjal? Del Naranjal. ¿Del Naranjal? Del Naranjal. Y una persona posiblemente, el único dominicano y posiblemente de los pocos latinoamericanos que conoce como nadie todo el sistema penitenciario, se están dando pasos de avance. Yo como presidente de la comisión que designó el presidente para el asunto del Centro Penitenciario de Las Parras, nosotros la semana pasada en una reunión en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña establecimos una especie de reglamento que denominamos pautas mínimas para ver hasta dónde iba a llegar la comisión integrada por el presidente, porque hay otra comisión, la de Roberto Santana, es una comisión totalmente distinta a la de nosotros. Entonces nosotros establecimos que íbamos a terminar nuestra misión tan pronto el Ministerio de la Vivienda entregara la planta física a las autoridades correspondientes. ¿Quiénes son las autoridades correspondientes? Bueno, la Procuraduría General de la República. Porque en principio, Pablo, se entendió que la comisión creada por el presidente mediante el decreto 168-24 iba a invadir atribuciones de otras autoridades. Y nosotros desde el principio dijimos, no, nosotros somos, y yo mismo le había hecho algunas correcciones al borrador que me envió por cortesía la consultoría jurídica de ese decreto. Nosotros somos pura y simplemente un órgano de colaboración. Y esto es muy importante porque están las 5 universidades principales del país. Las facultades de ingeniería de las principales facultades, conjuntamente con el defensor del pueblo, conjuntamente con la Defensoría Pública y conmigo. O sea, todos los otros representan instituciones, el único que no representa a nadie soy yo, represento a Jorge Subero Isa. Entonces nosotros hemos sido muy cautelosos en no invadir un terreno que no nos corresponda. Nosotros hemos actuado en la medida en que nos piden colaboración. Y precisamente en ese documento que denominamos pautas mínimas, lo que establecimos cuál era el criterio, porque no queremos que una vez terminada la planta física de Las Parras o la parte rescatable de La Victoria, que tengamos que involucrarnos en el asunto de mobiliario, que tengamos que ver con el asunto de traslado de los presos, con la comida de los presos. O sea, eso corresponde ya a las autoridades correspondientes. Repito que nuestra misión va a terminar tan pronto el ministerio le entregue la planta física a las autoridades correspondientes. En algún momento se ha hablado de liberar a la Procuraduría de este asunto del sistema penitenciario, buscar la manera de sacarlo de la Procuraduría y que haga su trabajo aparte, porque quizás hay que ser creativo y ver de qué manera se mejora aquello, porque hay que recordar que surgió el nuevo modelo, iba bien, llegó al 40 y tantos % del total, pero ¿qué va? Salieron los que impulsaban esto, saludos a Radamés Jiménez, a Francisco Domínguez Brito, y de repente esto comenzó a caer y prácticamente estamos como hace 20 años. En cuanto a vagabundería, corrupción, desabsurdos en las cárceles, sería una alternativa pensar en liberar a la Procuraduría de esto y crear una institución saneada que se encargue de este asunto, o está bien dejarla en la Procuraduría. No, como decía el poema de Juan Antonio Alí, corroboro. No, yo he sido partidario siempre de que el asunto de la administración de las cárceles no debe estar bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República. Eso debe estar en la dependencia de una dependencia directa del Poder Ejecutivo, porque necesita recursos económicos cuantiosos, una logística que la Procuraduría General de la República ni antes, ni ahora, ni después va a estar en condiciones de hacerlo. Con tanta carencia como tiene, porque aquí hay un problema
entre fiscales, ese Ministerio Público necesita, Mucho. Está limitado. Mucho. Y una fórmula pudiera ser, ahora que se habla de la creación de un Ministerio de Justicia, Sí. pasarse al Ministerio de Justicia. Pero realmente las cárceles no hacen nada en manos de la Procuraduría General de la República. Eso que usted señala, de las señales. Por eso es que Indotel, que vi los otros días a Guido Orlando Gómez, hablando de cómo bloquear las señales, es un paso muy importante. Pero realmente ahí es muy poderosa las bandas que hay en las cárceles en la República Dominicana. Bueno, seguimos en lo de la judicatura, las decisiones de las altas cortes, Tribunal Constitucional, el candidato independiente. Anda la partidocracia reinante dada al pecado, porque este candidato independiente pues le permite a cualquier ciudadano ser candidato. Al mismo tiempo hay temores por el asunto de que aquí la lucha electoral está muy marcada por el lavado de activos y por la corrupción y el narcotráfico específicamente. ¿Qué opinión usted le merece el hecho de que el Tribunal Constitucional le haya dado el apretón, la aprobación a esto del candidato, de los candidatos independientes? ¿Qué le parece? El Tribunal Constitucional ha metido al país, a la Junta Central Electoral y a los partidos políticos en un verdadero lío, en un atolladero que no saben cómo van a salir de él. Porque de la única manera que podrían salir de él es si se violara la propia Constitución. Porque la Constitución es muy clara y establece de que el monopolio de las candidaturas está en manos de los partidos, de las agrupaciones políticas y de los movimientos políticos. Entonces, ¿qué va a pasar? De la única manera que la Junta Central Electoral, que es quien han encargado la Comisión de los Partidos, de que presente un proyecto de ley por ante el Congreso Nacional, de la única manera que puede ser compatible con la decisión del Tribunal Constitucional, Sí. solamente en la medida en que la nueva ley se ajuste a lo que diga la Constitución de la República. Lo que pasa es que esto es grave porque el Tribunal Constitucional es lo máximo, no es apelable, es lo máximo. Y está fundamentalmente para defender la Constitución. Pero, como usted bien dice, hay una contradicción. En la Constitución dice eso, que es a través de los partidos. Entonces, ¿cómo explicar desde mi posición de ignorante de estos temas, como ciudadano, yo pregunto, o sea, ¿cómo explicar que el Tribunal Constitucional le dé el apoyo a una candidatura independiente de los partidos, chocando con su Constitución, que ya existe, para defenderla? Desde la ignorancia hablo ahora. Sí. No. La diferencia es que el Tribunal Constitucional, las decisiones del Tribunal Constitucional nunca son anticonstitucionales ni son inconstitucionales, porque es el intérprete máximo de la Constitución. La Constitución no dice lo que dice la Constitución, sino lo que el Tribunal Constitucional dice que dice. Wow. Entonces, por eso que ha puesto el país con la pata para arriba. No hay forma de que se establezca una ley que no sea conforme a lo que dispone la Constitución de la República. Y entonces, dígame. La Constitución, se va a aprobar una ley en el Congreso que posiblemente se impune otra vez por ante con Tribunal Constitucional. Pero el problema es que si se va a impugnar es ante el mismo tribunal que acaba de evacuar, nunca mejor dicho, esa decisión. Sí, Pablo, lo que pasa es que yo soy de los que creo que los tribunales penales, civiles, administrativos, de tierra, lo que sean, deben tomar en cuenta siempre al momento de tomar una decisión es la realidad social, política y económica del país. Usted no puede, por más tribunal constitucional que usted sea, tomar una decisión que vaya a poner al país con las patas para arriba, como lo ha ocurrido en la actualidad. No se sabe qué va a hacer. Aparentemente se están abriendo candidaturas independientes, pero no son candidaturas independientes. Entonces, el sistema de partido político es la base de la democracia. Entonces debió de modificarse la Constitución. Entonces por eso es que ahora todos los partidos políticos están alineados. El Tribunal Constitucional ha logrado algo que la gente ha pasado desapercibido y es unir al PLD con la Fuerza del Pueblo. Han logrado lo Están de amores. Todo el mundo está De amores ahora. O sea que hay que darle un premio, hay que dar un reconocimiento al Tribunal Constitucional. El premio Nobel de la Paz hay que dárselo.
por haber conciliado los intereses antagónicos en la República Dominicana de los partidos políticos. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, grandísimo placer. Qué bueno hablar con los que saben y además tienen la autoridad moral para ejercer esa sabiduría. Muchísimas gracias, ocoeño ilustre, porque todo viene de Ocoa. Luego vamos a la patria, pero todo comenzó en Ocoa. Así es. Muchísima salud y bendiciones. Ustedes sean felices, si es en familia, mucho mejor.